Aquí seguimos transmitiendo desde la oficina de la gestora y gestoría con la gestora, la señora Mónica Romero Pérez, a las 11:27 del 27 del 6 de 2023. Que pasen un feliz martes. Ahora vamos a hablar de las últimas noticias. ¿Es obligatoria la mascarilla en el centro de salud y en la farmacia? Repetimos, ¿es obligatoria la mascarilla en el centro de salud o en la farmacia? Es el único símbolo visible que aún permanece tras la pandemia de coronavirus. Preocupación entre los millennials ante el extraño aumento del cáncer de aparición temprana. Aunque tras más de 3 años desde el comienzo de la emergencia sanitaria ya no estamos en pandemia por el coronavirus, una de las restricciones por la enfermedad todavía se mantiene en España, aunque parece que por poco tiempo: el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios y farmacias. El Consejo Interterritorial de Salud ha decidido retirar la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sociosanitarios y establecimientos farmacéuticos, aunque sí mantendrá la recomendación de llevar cubrebocas en el caso de que el sujeto presente síntomas de infección respiratoria. Se ha recordado este lunes que las mascarillas continúan de uso obligatorio en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios, pese a que el viernes pasado su retirada con carácter general todavía se mantendrá en espacios vulnerables como las zonas de oncología. Recibió luz verde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, CIS. Y es que todavía falta que esta medida, que va en medio de un decreto anticrisis contra la COVID, sea aprobada por un Consejo de Ministros para el cual todavía no hay fecha. Será, ha dicho Miones, tan pronto sea posible. Así hay preguntas de los medios. Ha evitado dar una fecha concreta para el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en estos ámbitos. Cuando digo una fecha, después vamos a estar pendientes de esa fecha, y si no se cumple esa fecha, estaría incumpliendo lo que estoy diciendo hoy. En todo caso, ya ha confirmado que no será el Consejo de Ministros de esta semana, porque el decreto por el que se reunió el viernes el CIS, una vez lo avalaron los expertos, no incluía solo esta cuestión, sino que es todo un decreto de crisis sanitaria, que aún tiene que pasar los trámites administrativos correspondientes. Esperamos que sea lo antes posible, ha agregado. Por lo tanto, la mascarilla, una vez se publique en el BOE, dejará de ser obligatoria en todos los lugares en los que a raíz de la pandemia se impuso su uso. Estos son hospitales y otros centros de salud, farmacias, residencias, clínicas de fisioterapia, clínicas de dentistas. Sin embargo, todavía es obligatorio llevar la mascarilla en lugares como hospitales o farmacias. Así será hasta que el Boletín Oficial del Estado publique lo contrario, algo que no se demorará demasiado tras el acuerdo llegado en el Consejo Interterritorial de Salud. ¿En qué lugares seguirá siendo obligatoria la mascarilla? Sí se mantendrá la obligación de llevar mascarilla dentro de los hospitales o centros de salud en casos muy concretos, que de hecho ya se establecían antes de la situación de la pandemia. Esto aplicaría a zonas de los hospitales en las que se encuentran pacientes con inmunodeficiencias, las UCI, unidades de cuidados intensivos, las zonas de pacientes oncológicos, los quirófanos, las zonas de urgencias. Dicho esto, el ministro ha matizado que las mascarillas seguirán siendo de uso recomendatorio y con autorresponsabilidad por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, que aquellos que tengan síntomas, lógicamente, se pongan las mascarillas y que tengan en cuenta que sigue estando presente el virus.